Amigas, amigos, qué gusto de reencontrarnos en este su programa El Sabor del Saber. Y estamos felices porque nos acompaña un amigo talentoso que despliega muchísima energía tratando de ejercer sus múltiples talentos que incluye el sentido del humor. Sí, me refiero a José Luis Trueba. Y para que lo comprobemos, veamos su semblanza. José Luis Trueba Lara es un hombre de letras talentoso y versátil. Así cuenta con una larga y ameritada trayectoria como escritor, periodista, editor, maestro e investigador social. De igual modo, posee una formación sólida y variada que abarca lo mismo el rubro de educación que sociología, filosofía o ciencias políticas en prestigiados centros educativos en los que también ha impartido cursos y cátedras. Ha publicado muchos títulos en el campo de la historia, la política, la divulgación de la ciencia y la literatura. Asimismo, ha tenido una brillante trayectoria como articulista en periódicos, revistas y suplementos culturales. Y bien conocidas son sus aportaciones en importantes editoriales mexicanas. De su obra más reciente deben mencionarse Genocidio, novela publicada en 2010, y Amor son vicio y otras desgracias, una más de sus novelas que apareció en 2012, al igual que los ensayos Nuevas navegaciones por el Delta de Venus en 2002 o La tiranía de la estupidez en 2008. Con nosotros un gran escritor y personaje de la cultura mexicana. Y un gran amigo. Claro que Alejandro sí. Ordorica, ¡Hombre! Chapa. ¡Un gusto! Te damos una muy cariñosa bienvenida a tu programa, el programa que hacemos desde este espacio, desde Mexiquense TV, con mucha libertad y que pues nosotros nos sentimos comprometidísimos a dar todo y invitando a personajes como tú, tan entrañables, que de verdad sabemos que tienes muchísimos libros, que despliegas, bueno, todo esto que escuchamos nos dejas así. ¿Cuántos tienes ya, José Luis? Yo calculo, nunca los cuento porque me da cierta, pues no sé cómo no contarlos, pero he de tener publicados entre 80 y 90. ¡Qué barbaridad! Y es un número. ¿Y qué te llevó a las letras? Mira, leer. Yo en realidad te la voy a confesar. Es como una constante, ¿verdad? Que pues los periodistas, escritores, todo, leer te lleva a escribir. Y la pregunta lleva a veces también la intención de Marta de que quienes escribimos a veces incluso no recibimos las recompensas económicas por ser escritores, y por eso Marta también yo creo te pregunta, ¿qué te llevó a las letras? A las letras parecieron un mal camino. Fíjate, mucha gente me decía, no te dediques a las letras, claro. Te vas a morir de hambre. ¿Y entre ellos tus papás o no? Mi papá sobre todo, me decía, te vas a morir de hambre. Y vamos, dieta forzosa por exceso de comer en mi caso, es decir, no te mueres de hambre. A mí lo que me lleva a las letras es leer, fíjate, y me acuerdo clarito del día de la revelación. Yo de niño leía libros, pues de niño, pero los libros de niño de hace 50 años eran horribles. No me digas. Feísimos, eran muy malos. O sea, no había una buena tradición de literatura infantil. Estaban estos clásicos viejísimos de los Anderson, de los Grimm, todas estas cosas, pero no eran tan divertidos. Yo curiosamente me hago lector leyendo un libro que es muy poco recomendable para la gente. ¿Cuál? Y a un autor poco recomendable. El primero que me captura es Giovanni Papini. Ah, bueno, sí. Un libro fuerte, intenso. Y el segundo es Malaparte, Curcio Malaparte, que también tiene mala fama. Y con ellos yo me vuelvo así, que dices, aquí está pasando algo. Te lo confieso, son de estos libros que yo recuerdo la experiencia. Lo abres, lo empiezas a leer, y sabes que ahí está pasando algo importantísimo, aunque no lo entiendes todo. Y de ahí parte tu vocación. Uh-huh. Y por cierto, José Luis, a mí sí me llama mucho la atención tu versatilidad temática. A ver si coincidimos. Uh-huh. Yo creo que un modelo para el ser humano idóneo es el griego, en términos de que ellos sabían de matemáticas, biología, letras, medio ambiente, de todo. Le entraban a todo. Y entonces, ¿tú qué buscas en esa variedad tan abierta de temas? Porque tienes lo mismo historia que biografía, que crónica, cuento, y bueno, los temas, aparte de los géneros, muy diferentes. Yo tengo todo lo que yo escribo y todo lo que yo hago.
te lo voy a confesar también, en realidad es el resumen de curiosidades. Eso es. Es decir, tú me dices, ¿cuál es el ideal? Ser metiche. Así. ¿No hay un hilo conductor? No hay un hilo conductor. Mira, tú llévame de compras ahí a Perisura o cualquier centro comercial y yo voy entrevistando a todos. A la cajera, oiga, ¿y por qué la apachurró esa tecla? Y no, a mí me da curiosidad las cosas. Y lo que hago simplemente es seguir mis curiosidades. El resultado final de una curiosidad es un libro, que es en el fondo un reporte de lecturas. Es decir, es todo lo que leí, todo lo que platiqué sobre esto, acaba convirtiéndose en libros. Bueno, en algunos casos, sí, en otros en literatura se agrega tu imaginación, que la tienes. Por supuesto, pero fíjate que ahí soy malo para la imaginación. A mí no se me ocurre nada. O sea, pasan años y a mí... Pero eso no puede ser. Te lo juro, Marta, de veras, mira, que se caiga, que caiga un rayo. No, por favor, aquí no. No, fíjate que sí hay una falta de imaginación. Tan es así que todo lo que hago de literatura... Quizá, Marta, lo que dice, pero no falta de creatividad. Eso sí. Eso. Imaginación ninguna. Bueno, mira, ahorita es una realidad que nos están pidiendo que vayamos al corte de inmediato y vamos a seguir platicando con nuestro simpatiquísimo invitado, que además es ilustre, como ustedes lo están comprobando. Regresamos, por favor, escúchenlo. Estamos con José Luis Trueba, un muy destacado hombre de letras. Y bueno, ya nos empezaba a platicar de alguno de sus libros y por eso ahora le preguntamos qué escribe, qué está haciendo, qué va a publicar. Vienen varias cosas. La primera cosa que viene es un trabajo largo. He estado desde hace 7, 8 años dedicándole a hacer un mapa de México, un mapa de cronología. Todos los países decentes tienen un libro que es una cronología y te dice qué fue pasando. ¿Y México no lo tiene? No me digas. No, nadie lo ha hecho. Hay algunos intentos, normalmente muy cortitos. Entonces yo me metí a hacer una de veras, y eso va a salir pronto. Sale también pronto una secuela de una novela mía, una novela de zombies. Entonces me dice, oye, zombies e historia de México, pues ¿cómo no? Pues es lo que te digo. La historia es una pasión para mí. Pero las películas de zombies y el cine de terror es otra pasión. Es otra. Pues. Y justo esta es una novela muy vinculada con el cine zombie, con las películas de Romeo, con todas estas cosas y muy dirigido a jóvenes. Oye, pero José Luis, no nos saltemos tus libros recientes, sobre sí. todo en ensayo. En ensayo. Ensayo acaba de salir un libro que, perdón que lo diga con tan poca modestia, pero creo que es lo mejor que he hecho en toda mi vida. ¿Cómo se llama? Miedo absoluto. Platícanos, porque yo leí algo muy interesante. Pero que nos digas, a ver, dinos, porque... Fíjate que es un libro donde estudio de manera paralela a los campos de exterminio en la Alemania nazi y al Gulag soviético. Estas dos cosas espantosas. Horribles. Y lo comparo con las nuevas empresas. Y resulta que estas nuevas empresas y estas formas de exterminio se parecen muchísimo, con un par de diferencias. La primera, la gente va gustosa a trabajar a la empresa y al Gulag nadie va de buena gana. Y la segunda es que nosotros entrenamos a la gente para ir a este exterminio. ¿Qué te quiero decir? En la nueva empresa y en el campo de exterminio ocurre un mismo fenómeno escalofriante. Solo sobrevive el peor. Aquel que traiciona, aquel que es capaz de matar, aquel que te mete la pata, aquel que puede prostituirse. Esos son los sobrevivientes. Y es un modelo que auspiciamos de alguna manera. Exactamente. Justo en las universidades, que es el caso que yo trabajé, lo que nosotros hacemos es preparar a los muchachos para que aprendan estas malas artes. Fíjate, les enseñamos y les decimos, tú no eres un mediocre, tú eres un líder, tú eres la mera neta. Pero la verdad es que hay que pensarlo. Yo no he tenido a Alejandro Magno de alumno. Y mira que yo no te llevo muchos años de alumno. Es decir, tengo alumnos tan normales como yo, tan medianos como yo, pero los hacemos creer que son una cosa terrible. Y esta gente terrible que egresa de la universidad con esta idea de hay que triunfar, cueste lo que cueste, con esta idea de yo soy un líder, cueste lo que cueste, ese hombre va a traicionar. Y en este cuestionamiento de fines y medios, ¿no? Exacto.
Ni siquiera hay un cuestionamiento sobre medios. Es decir, yo quiero el fin puesto. Justifica el medio. Exacto. Aquí el medio justifica el fin. ¿Cómo? El fin justifica cualquier medio. Si yo quiero ascender a cualquier costo, yo voy sobre eso y paso sobre el que sea. Esto lo enseñamos en la universidad. Sea el mejor, esfuérzate, tú no te puedes quedar atrás. Esta ideología se ha convertido en algo muy importante para las empresas y al mismo tiempo, esta es la parte triste, ha dañado el sistema educativo. Es decir, ¿por qué? Porque me importa que sepan más de liderazgo, de asertividad, de todas estas cosas. Más de ganadores y perdedores. De ganadores y perdedores. Que de biología, que de historia, que de... O de contabilidad. Y al final del día, como el trabajo ya lo hacen las compus, y tú eres un operador de la compu, sigues las indicaciones de la compu, vale más otro sabiduría de Quincaya, man. Oye, José Luis, pues es toda una pesadilla. Ah, no, por supuesto, pero no es tan mala. Sí. No hay pesadilla que dure. ¿Tú das ahí salidas también? No, yo no veo salidas a corto plazo. Pero eso ¿Tú cómo verías las nuevas generaciones entonces? Justo muy metidas en esto, en esta idea del triunfo a toda costa. Pero no hay que preocuparnos. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se puede remediar? Va a remediarse de dos maneras. ¿Cómo? La universidad va a dejar de enseñar estas cosas de superación personal y va a volver a sus carreras el día que al rector le opere a su hija un médico que sabe de autoayuda pero no sabe anatomía. Eso. No, pues se le muere. Claro. Ese día va a aprender. Híjole, no. Y va a aprender el día que se le caiga a la casa al director de arquitectura porque su alumno sabía del lado izquierdo del cerebro y estas cosas. Y también para transformar ese individualismo feroz hacia un equilibrado, yo diría, colectivismo solidario, ¿no? Incluso se puede mantener el individualismo. Mira, yo creo feroz. Creo brutalmente. Tiene que haber, claro. ¿Y desde cuándo hubo este cambio así? En los años 80 empieza, sí, muy claramente. En los años 80 se caen todas las grandes ideologías, queda al parecer, solo un camino, y la gente se mete en este frenesí enloquecido. Pero esto no creo que sea eterno. La humanidad ha tenido muchas veces problemas y siempre salimos adelante. Apasionante, ¿no, Marta? Pero creo apasionante, que vamos y bueno, pues también apasionante que tenemos que cumplir, tenemos que cumplir con estas reglas muy puntualmente, pero además también cumplan con regresar, porque está maravillosa esta conversación. De veras que a mí me tienes así prendida. No está al contrario, está interesante. Y yo creo que hay que tener mucha atención, tanto las madres, los padres, todo el público en general. Regresamos en un segundito. Decir que nuestro invitado es verdaderamente un pozo de conocimiento y de temas muy diversos y los maneja muy bien. ¿Y saben por qué? Porque es un disciplinado. Veníamos caminando aquí rumbo a este estudio y nos contaba su disciplina espartana, de verdad. Y solo así podemos lograr hacer lo que nos proponemos, ¿verdad? Es la única, no hay más. A ver, y continuemos con esto, y yo le agregaría algo a nuestras reflexiones. ¿Cómo ves a la nueva generación dentro de esta nueva versión virtual, esta nueva educación? ¿Tú sientes que ha matado la creatividad, que la incentiva? Y también el juego del libro en términos de los medios impresos enfrentados a los electrónicos. Ajá. Y en qué medida se va a leer. ¿Y cómo va a evolucionar, crees tú, todo eso? Yo creo que hay que tomar las cosas con calma. Mira, los libros impresos tienen muchos inconvenientes, ocupan mucho espacio, son muy pesados. Y son muy lindos. Ah, no, eso es otra cosa. Son maravillosos, son la neta del planeta. No hay nada más hermoso incluso que acariciarlos, son recién nacidos cuando tienen huelen. un olor. Es una maravilla. Pero
Pero ocupan mucho espacio, Marta. Mira, yo vivo de manera miserable por los libros. Los libros se salieron de los libreros, luego llegaron a las mesas, luego llegaron a los sillones, luego al piso y hoy caminamos pegándonos con los dedos a los pies. Así recuerdo la biblioteca de Monsiváis, de mi amigo también Alichu Macero, la de Andrés Senestrosa, ya eran los habitantes. Sí, son los dueños de la casa. Hay cuentos de ciencia ficción de cómo te pueden ahogar, ¿no? Sí. El depositario. Una maravilla del libro electrónico es que no ocupa espacio. Está en un lugar remoto que se llama la nube, que no me vayas a preguntar dónde está. Si se cae la nube. Si se cae, no sé. Pero te caíste de la nube que andabas y perdiste tu libro. Tan. Pero esa es una ventaja. Creo que el libro electrónico funciona muy bien en muchas cosas. Imagínate un diccionario electrónico. Yo soy absoluto fascinado con ellos. No le ando buscando, porque tú empiezas A, B, C, D, D y hasta que llegas. Eso es una maravilla. Los libros de estadísticas son una maravilla. La lectura a mí no se me da, te lo confieso, soy anti ello. Pero ante el libro electrónico para leer. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es el...? Fíjate que a mí me parece que me molesta la luz reflejada y me molesta no ser el reproductor. Me explico. Sí. En el libro digital está el libro, está el iPad, por ejemplo, o el Kindle, y luego estoy yo. En el libro físico estoy yo y el libro nada más. Es como más íntimo. Más, un poco además también. Un poco... Y aparte siento que lo toco, no toco otra cosa. Es quizá por maña. Pero hay un problema que no nos estamos fijando. La gente supone que esto va a tener un gran éxito en la juventud y que nos va a llevar para adelante. Yo tengo mis dudas. ¿Por qué? Fíjate, si tú revisas las cifras que te dan las propias empresas que mueven esta tecnología, tú revisas y la mayor parte de los jóvenes normalmente están consultando todo el material, pero entre iguales. Es tú y yo, por ejemplo. Tú y yo nos chateamos, tú y yo nos maileamos, tú y yo nos SMSeamos, tú y yo nos etcétera. El único problema es este. Si tú y yo nada más mantenemos comunicación y tú y yo somos iguales, no hay ningún avance. Somos dos loquitos dándonos el avión. Interactuamos de manera muy pareja, muy plana. El avance está allá arriba, es alguien que sabe más que nosotros. ¿La nube? No, alguien que escribe algo que tú y yo no sabíamos. Pero hay que asomarse para allá. El problema es que la comunicación es horizontal. Se vuelve, y no para arriba. Y en ese sentido, José Luis, ¿qué vamos a hacer? Porque lo importante es que se lea, no más allá de si son impresos o virtuales. Pero en un país con tan bajos índices de lectura, ¿qué debemos hacer? Sobre todo tú, que hablas de tu niñez, o Marta o yo, que tuvimos el privilegio de tener pues un espacio donde se estimulaba la lectura. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Pues lo mismo. Fíjate, el espacio que Marta, tú y yo tuvimos, significó que en algún momento tuvimos un encuentro feliz. ¿Qué quiero decir con encuentro feliz? Encontraste el libro que era para ti. Fíjate, a mí no me gustaban los libros de niño. Por ejemplo, Julio Verne me daba erisipela, man. Salgari con Sandokan yo no podíamos. Sandokan, no. Y consta que tengo devoción a los piratas. Pero encontré a Papini, encontré a Malaparte y fue la revelación. Hay un libro que es el que te pega. El chiste es, de todo el fomento a la lectura, algo que parece muy simple. Que tú, Marta o yo, encontremos ese libro que es para nosotros. Y ese despega. Ese despega. Un detonante. Es un detonante, porque si algo nos gusta a los humanos es que nos cuenten historias. Y que nos cuenten algo también muy personal. Exacto. Y bueno, si tú que has tenido ya premios de Conaculta en promoción a la lectura, mira que sabes. Y fíjate que yo tenía una idea muy equivocada, por lo que estoy ahorita confirmando, es que yo pensaba que no solamente había esta interrelación tuyo, un grupo que se ampliaba no solo en cantidad, sino en profundidad. Y ahorita me estás diciendo que no, porque yo pensé que justo era así, todo este núcleo, pero que también había esa posibilidad de acceder a lo inaccesible. Exacto. Pero no, dices tú que no es así. Los jóvenes no acceden a eso, se quedan en este nivel horizontal. ¿Y leen más, leen menos? Yo creo que leen más que nosotros. Sí, que lo que leímos nosotros. Por supuesto. Ahora, que lean otras cosas. Eso es. Esa es la calidad de la lectura. Y bueno, y estos chats así de tan breves y que ves con tantas ortografías y llenos de bueyes, ahí es a donde yo me pregunto. Hablas del lenguaje.
el lenguaje, reduccionista. ¿Qué está pasando? Porque también se ha permeado un estilo de lenguaje y de escritura rarísimo. ¿Sí? Fíjate, yo no estoy tampoco tan preocupado. ¿No? No, mira, qué bueno. El lenguaje todo el tiempo está cambiando. Tú piensa, ya no decimos ni siquiera chiro, ya decimos chido. Es incluso más eufónico. Es decir, el lenguaje está cambiando todo el tiempo. Y todo el tiempo estamos probando palabras. Muchas. A ver cuál pega. A ver cuál funciona. Bueno, y hay una que es eterna, el amor. El amor funciona, por ejemplo. Pero piensa en palabras que se usaban en los años 60 y hoy están muertas. Piensa en la palabra refinar. Vamos a refinar, es decir, vamos a comer. O cuicuiri. Cuicuiri. Ya no Ahora es comunicar. Vamos a comunicarnos. Vamos a comunicarnos. Y cada palabra tendrá. Yo creo que ahorita Hasta estos que es estamos dinámico, viendo, en vez claro. de TKM, de te quiero mucho, y todas estas cosas, algunas van a sobrevivir, no todas. El lenguaje se cuida solo, ¿eh? Yo creo que Y sí, es bravo el tiempo cuidarse. es un La gran decantador. recomendación es leer y leer. Y A los hasta jóvenes. es como los a los toros y niños. las películas. Sí. ¿Quieres ver las buenas? Hay que ir a verlas Hay que todas. leer. Claro. Así es. Y es como para ser un buen pintor tienes que ver y ir a todos los Exacto. museos, conocer desde la pincelada, la textura, los colores. En fin, yo creo que no hay sustituto. No hay otro. Sí. Y bueno, dentro de todo esto, Chipi. ¿dónde están los sabores? ¿Qué come un hombre como tú, así, con esas casi capacidades renacentistas? Porque Hombre. qué barbaridad. Dime, ¿qué come Fui muy un hombre? comelón hasta que ya me lo prohibió el doctor. Eso es el precio luego de ser tan tragón y desordenado. Te digo lo que a mí me gusta comer. ¿Qué te gusta? A mí, una de mis pasiones así máximas es, de entrada, la comida de sabores muy fuertes. ¿Cómo? ¿Cuáles? Mira, por ejemplo, me gustan los moles. Ay, Los a mí moles me no gusta. se andan con medianías de sabor. El mole agarra. Intenso. Incluso lo que hacemos Barroco, ya es viste. marinarlo con arroz para bajarle. Y lo digo en serio, es durísimo el sabor. Me encantan los sabores fuertes. Me gusta también el sabor de la carne. Mira. La carne asada es algo que yo no soy del norte, pero viví muchos años en el norte. Podía serlo. Y yo podría ser un norteño sin ningún problema de carne asada. Muy bien, me José gusta. Y las salsas espesas. Tú no también. estarías de acuerdo con mi paisano, con Vasconcelos, que dice que la cultura termina donde empieza la carne asada. Ese Tú no fue un estarías de berrinche acuerdo. de Vasconcelos que nunca había comido. Al Él que era tú del le retazo contestaste, con hueso, sí, por ¿verdad? eso decía eso. Al que tú le contestaste en un sí, muy en buen un libro libro, tuyo. y yo quiero decirle aquí a mi público que escribí, porque eso fue una incitación, casi una provocación para escribir un libro que se llama Más allá de la carne asada. Alejandro, Sí. tenemos unos segundos para poner un punto final. En lo que coincidimos. Es decir, el libro, el lenguaje, la palabra en sí es la que puede nombrar al mundo y en todo caso es la que a fin de cuentas le da voz al ser humano. Claro. Voz. Nos hace humanos. Y Nos hace humanos. Nada menos a través del... Fíjate que eso sí me gustaría decirlo y despedirme con esto, que la comida era tan incitadora para comunicarse que a partir del hambre nació el lenguaje. Justo ahí se emitieron las primeras palabras y además también la primera división del trabajo. Bueno, y Pues con sí. sentido del humor también cuando alguien se cayó y gritó. Así es. Ay, muchísimas No, gracias, no, José gracias por Luis. Es un invitarme. placer platicar Un contigo. gusto. Muchas un gracias, gusto José Luis. muy lúdico. Yo sé que lo disfrutaron muchísimo, igual que nosotros. Nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos, de verdad que lo valoramos. Y aquí estaremos con más sabores y más saberes la próxima semana. Y vamos a leer este ensayo de José Luis. Por favor, Claro que léelo, sí, está bueno. lean a José Luis Trueba. Nos van a agradecer mucho haber tenido a este invitado aquí en El Sabor del Saber en Mexiquense TV. Gracias. Gracias a Digan todas adiós. a todos ustedes.